Acabo de graduarme, soy mamá. Soy agricultor, madrugo para trabajar. Soy estudiante. Hace mucho me siento triste y sin ganas. Me diagnosticaron depresión. Tengo que cuidarme. Se me sube el azúcar y me diagnosticaron diabetes. Tengo que cuidarme. Tengo algunos amigos, a veces oigo voces y me diagnosticaron esquizofrenia. Tengo que cuidarme. Y me gusta oír radio. Hago artesanías para vivir. Me gustan los asados. Hago labores en casa. Me gusta jugar básquet. Esto es Vida Común, Comunidad de Vida. Hoy presentamos la edad, la etnia, el género. ¿Tienen que ver con la salud mental? Hablemos de salud mental y de género en el Día Internacional de la Mujer, el colombiano 2025. ¿Por qué la comunidad LGBTQ+ en América Latina sufre más ansiedad que otros grupos? Infobae 2022. Violencia por motivos de género en adultas mayores. Se presentaron los resultados de la investigación realizada en Argentina por iniciativa de Spotlight de las Naciones Unidas. 1 de cada 2 personas en el mundo discrimina a los mayores de edad. El país 2021. Sean todos bienvenidos de nuevo a Vida Común, Comunidad de Vida, un espacio sonoro que busca crear encuentros para dialogar sobre salud mental e inclusión. Este programa busca aportar al cumplimiento de los derechos que tienen las personas que viven con problemas o con trastornos mentales, porque esas personas tienen una vida como la de los demás y hacen parte del mundo social. Hoy nos convoca una pregunta que está muy relacionada con nuestra vida cotidiana, probablemente con nosotros mismos, con nuestros familiares, vecinos o amigos. Y la pregunta es, ¿la edad, la etnia, el género tienen que ver con la salud mental? Y para hablar de este asunto que es profundo y que tiene muchas aristas, nos acompaña hoy en Vida Común, Comunidad de Vida, el doctor Hernán Santa Cruz Oleas, quien es psiquiatra, psicoanalista y además tiene una larga trayectoria como docente. Bienvenido, doctor Santa Cruz. Muchas gracias, Ana María. Empecemos por decir que la salud mental es una resultante de una serie de variables que se van a construir incluso desde antes del nacimiento del individuo. Esa construcción que no termina nunca a lo largo de la vida es una construcción que está favorecida o desfavorecida por las circunstancias como las que has mencionado. Es obvio que probablemente una persona que está en su plena productividad, que gana suficiente dinero y que tiene una familia que lo quiere, está en una condición de salud mental o de bienestar interior que puede que no haya tenido cuando era un niño y puede que pierda cuando sea más viejo. O sea, evidentemente el bienestar de cada individuo no está supeditado a su propio esfuerzo ni a lo que él haga para conseguirlo, sino que depende de los demás. Esos demás son desde, por supuesto, la familia cercana, pero también individuos muy lejanos a uno, pero que tienen poder suficiente, pueden hacer cosas que deterioren y dañen la salud mental o la tranquilidad o el bienestar de ese sujeto que toda su vida estuvo, entre comillas, bien. Una situación que impide la salud mental y que bloquea la posibilidad de estar tranquilo y bien y productivo y etcétera, es que uno sienta o sea víctima de discriminación. La discriminación es entonces sin duda un factor de malestar, un factor de sufrimiento, un factor de ira en aquellos que se sienten o que han sido efectivamente discriminados. La especie humana discrimina a sus miembros por múltiples razones. Trataré ahora de hablar de qué está detrás de esa discriminación. Discriminamos a la gente porque es distinta a nosotros. Discriminamos a las mujeres porque no son hombres.
y ahora también a los hombres porque no son mujeres. Discriminamos a los que tienen más melanina en la piel que nosotros o que tienen menos melanina en la piel que nosotros. Discriminamos a aquel que habla de una manera distinta a nosotros e incluso discriminamos a aquel que cree en un Dios ligeramente diferente del que nosotros afirmamos creer. La discriminación es una constante a lo largo de la historia de la humanidad y probablemente en la prehistoria de la humanidad también ya había discriminación. Detrás de la discriminación, ¿qué hay entonces? Hay una cosa instintiva, una cosa primitiva, lamentable, pero comprensible, que es la desconfianza ante lo extraño, ante lo desconocido, ante lo que no es lo habitual. Si un niño nacía con albinismo en los Andes incaicos, lo sacrificaban a los 15 días de nacido a los nevados. ¿Por qué? Porque era blanco, bien blanco. La gente ha discriminado siempre. Algunos factores son de otra índole. La discriminación contra las mujeres tiene raíces más hondas que las que podríamos pensar hablando de machismo. El hombre que teme a las mujeres también odia a las mujeres. El hombre que teme a las personas negras tiene miedo de las personas negras, porque desde chiquito le dijeron que, para empezar, que el diablo era negro, o que los animales negros traen mala suerte. Y así está en el lenguaje cotidiano. No lo podemos evitar a menos que nos detengamos cuidadosamente a mirar qué decimos, por qué decimos y qué origen tiene ese decir. El lenguaje mismo está plagado de cosas discriminatorias. Quiero hacerle una pregunta para que también los oyentes puedan mirar su contexto. Usted nos habla del instinto, de raíces muy profundas que llevan a esta discriminación. Pero hoy en día, por ejemplo, Colombia tiene unas particularidades, las culturas tienen unas particularidades, hay unas culturas que discriminan más, que discriminan menos, y en donde de pronto podemos decir, bueno, edad, etnia, sexo o género, de pronto se discrimina más en unos contextos que en otros. ¿Hay alguna razón? Que obviamente la pregunta es si eso está anclado a las formas de sentir, de pensar, de actuar, de ser en contextos específicos. Yo creo que sí. En primer lugar hay que mencionar una cosa histórica, ya que traes a Colombia la pregunta, digamos. Nosotros, como muchos países del mundo, pero pues todos los países de América Latina somos países que fueron colonia. Fuimos colonizados, ¿sí? Y esos colonizadores, a diferencia de lo que pasó con la colonización inglesa, se mezclaron activamente y constantemente con la población nativa. La población nativa fue la población derrotada. Así suene muy feo decirlo, pero todos los autores coinciden en señalar que la conquista pues no fue un conjunto de hazañas heroicas, sino que prácticamente fue un paseo militar, porque los indígenas sudamericanos estaban todos en la edad de piedra. O sea, nadie estaba en condición, ni siquiera habían llegado a la edad de bronce. Eran admirables orífices y muy buenos artesanos y excelentes agricultores, pero estaban muy por debajo tecnológicamente de los europeos que vinieron y arrasaron con la gente, y nadie quiere ser del bando de los derrotados. Entonces, ahí empieza una larga y triste historia de discriminación hacia aquellos que tienen características que recuerdan los sujetos que fueron vencidos. También es cierto que hay cosas que no queremos ser, y eso es algo que es mucho más reciente y contemporáneo. Nadie quiere ser viejo. Ser viejo es algo que en vez de llenar de orgullo al viejo, lo avergüenza, porque se supone que los viejos son una carga, se supone que los viejos se atontan, se supone que los viejos son dependientes y por encima de todo se asume que los viejos tienen que estar enfermos. Y nada de eso es cierto de una manera universal. Ahora, también es verdad que nunca antes en la historia de la humanidad había habido tantos viejos. Hay centenares de miles, millones de viejos y cada año aumenta el número de los que somos viejos. Y entonces esos viejos son el testimonio viviente de lo que le espera al joven que los ve.
O sea, nadie quiere ver a un viejo porque se está viendo a sí mismo como va a estar dentro de unas cuantas décadas. Y puede que no esté. Cada vez es menos un privilegio ser viejo, como antes lo era. Cada vez es más una condición detestada y temida por todos los que no son viejos. Y también soy. La OMS estima que aproximadamente el 5 al 10% de la población mundial experimenta algún episodio depresivo en su vida, asunto que se ve influenciado por la edad, la clase social, el acceso a servicios de salud y otros factores socioeconómicos. Si bien afecta a ambos géneros, es generalmente más alta en las mujeres. Las disparidades raciales y étnicas en la prevalencia y tratamiento de los trastornos mentales son significativas y las barreras para acceder a los servicios de salud mental, incluyendo el estigma, la discriminación y las disparidades en el acceso a la atención, nos dice el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 10 o 20% de los niños y adolescentes a nivel mundial padecen algún trastorno de la salud mental, que inicia antes de los 14 años, siendo los más comunes ansiedad, depresión, trastornos de conducta y trastornos por déficit de atención e hiperactividad conocidos como TDAH. Seguimos en Vida Común, Comunidad de Vida, y escuchábamos unas voces que dan unas pistas sobre algo que nos sigue preocupando en este programa. La idea, por ejemplo, doctor Santa Cruz, de decir que las mujeres somos más propensas a la depresión. Los hombres más propensos al alcoholismo. Es más probable que los jóvenes, digamos, tengan tendencias, qué sé yo, al suicidio o tendencias delincuenciales. Y otra cosa que también es preocupante y es que pareciera como si se hubieran disparado en los niños el déficit de atención, el TDAH. Entonces, doctor Santa Cruz, cuéntenos un poco desde su mirada. Si esas asociaciones se han demostrado claramente o si más bien responden a estereotipos, a generalizaciones y pues de alguna manera si esos estereotipos y generalizaciones están atravesados también por una mirada que es más cultural. Sí, digamos que algunas de esas cosas son parcialmente ciertas, digamos. Sí es verdad que las mujeres se deprimen más que los hombres. Sí es verdad que el alcoholismo es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino. Sí es verdad que ahora hay muchos más niños que antes con un trastorno por déficit de atención. Eso es cierto. Pero también tendríamos que decir, por ejemplo, el alcohol al alcance de la mayoría de la población no está en la humanidad sino desde fines del siglo XVIII. Antes eso no ocurría. El alcoholismo se vuelve un problema de salud pública, en donde primero se vuelve un problema de salud pública y es detectado como tal, es en Inglaterra a comienzos del siglo XIX. O sea, el alcoholismo surge como consecuencia de la capacidad industrial de procesar el azúcar y producir alcohol. Y se produce también porque hay cada vez una mayor producción de caña de azúcar en el Caribe y en Sudamérica. Ahora, ¿eso significa que los hombres realmente tengamos por nuestro cromosoma Y una mayor predisposición al alcoholismo? Probablemente no. O las mujeres se deprimen más, no lo sabemos. Ahora es cierto que sí, pero eso no quiere decir que las mujeres se depriman más, sino que las mujeres consultan más y son más conscientes de su necesidad de estar bien y bien para los otros, porque las mujeres de todo el mundo viven más para los otros que para ellas mismas. Y entonces la estadística muestra muchas más mujeres que hombres con diagnóstico de depresión. Un hombre, y más en una cultura machista como la nuestra, no va a admitir nunca que está deprimido. Esa es una muestra de debilidad inconfesable. O sea, eso es como decir que le gustan las camisetas rosadas. O sea, no, impensable. ¿Sí? El asunto también es que esas etiquetas, y ya pasamos a hablar de una cosa mucho más delicada, que es la etiqueta diagnóstica. Uno pone un diagnóstico y el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud esperan que todos los médicos pongamos al final de nuestro examen y nuestras entrevistas un diagnóstico que además está codificado, que no es arbitrario. Y al poner el diagnóstico está uno afirmando un tratamiento y un pronóstico, porque el diagnóstico nunca se queda ahí.
El diagnóstico lleva implícita la idea de unas intervenciones terapéuticas. Si yo diagnostico a alguien como deprimido, digo, tiene un episodio depresivo, la intervención yo temprana en tengo niños y inmediatamente adolescentes y dar el algo apoyo en para la esa mediana depresión. edad y en La la vejez EPS son sabrá que cruciales esa para el señora bienestar que general ha de las sido personas. diagnosticada La como soledad, depresiva durante la 2 años pérdida de los consecutivos seres por 3 queridos, psiquiatras distintos, la va a ser reducción una de la carga movilidad económica y la porque va a enfermedad requerir crónica años y años de pueden medicación ser y consultas factores diferentes. importantes Nada es simple que en esto. Lo que contribuyen sí al diría desarrollo uno de que es cierto trastornos es de que salud la mental difusión de en la los terminología adultos médica, mayores. la difusión de los diagnósticos, Problemas de salud mental le entre hace diferentes daño, grupos raciales y paradójicamente, étnicos a las reflejan una personas combinación que compleja sufren de de esos factores diagnósticos, sociales, digamos. económicos Yo no y puedo culturales. olvidar que en Las la intervenciones que primera de aborden las- estas de los desigualdades déficits intelectuales, deben ser las culturalmente categorías eran sensibles idiota, y adaptadas imbécil a las y cretino, realidades que dejaron de particulares usarse en de medicina cada hace comunidad. muchísimas décadas, pero que ahora Todos son somos insultos diferentes, populares. y eso Ahora es lo que entonces nos ya hace es un insulto especiales. popular decir que alguien es un esquizofrénico o que está demente. Los políticos proliferan afirmando la demencia de los contradictores. Y la demencia es un cuadro muy puntual que se refiere a ciertas cosas, pero que por ser diagnóstico en psiquiatría termina volviéndose insulto. Doctor Santa Cruz, usted hace un momento mencionó algo que nos parece muy importante aquí en este programa y es el asunto del diagnóstico. Para Vida Común, Comunidad de Vida, hay algo en lo que queremos insistir y es que a pesar de tener un diagnóstico, las personas que lo tienen, que lo reciben, pues pueden llevar, o lo deseable es que lleven una vida común, una vida corriente. Y creemos también que para ello hay una condición importante y es que la comunidad entienda que esa persona puede llevar una vida común. ¿Eso es posible? ¿Usted cómo ve esta idea de que sí, que lleven una vida común, pero también de que se requiere que la comunidad, las personas esté atenta y salir un poco de digamos que la etiqueta diagnóstica como el elemento decía, constante se vuelve que se peyorativa vive rápidamente, y que determina por lo menos mucho en el ámbito vínculo de lo en psiquiátrico. general con las personas El diagnóstico que tienen reemplaza a la persona. ¿Es O sea, posible no hay dos modificar pacientes esas deprimidos prácticas? igual. ¿Difícil? Digamos, sí, es difícil, la depresión de la señora Ana y a es largo la de plazo. la señora Ana. Yo creo y que el señor detrás Vicente de tiene todas las una conductas depresión y es reprochables bien o que distinto nos parecen él y la inadecuadas forma como aquí. él Hay vive unas su creencias. depresión, de la Esas forma como creencias la vive pueden la ser señora Ana, modificadas. que tiene Las hijos creencias y que tiene pueden no un programa sembrarse. de atención médica Crecemos en un completo. sistema de Y creencias mientras que el otro que señor nos obliga que no a tiene actuar hijos discriminando y que vive a solo otros. y que es campesino, Si yo y que crezco no tiene con la programa de convicción atención, de que va a ser vivir liberal su depresión de es una manera la única completamente forma diferente. decente de El ser diagnóstico en el es mundo, mismo. cuando conozca yo Los un diagnósticos son conservador etiquetas. o un comunista, Y al ponerle voy una etiqueta a automáticamente alguien, a sentir le que ese estamos señor es menos que sustrayendo yo. Y es su identidad peligroso, y personal. es temible, Hay una y persona es que tiene detestable. una La depresión. pregunta es, Hay una tiene persona una que respuesta, tiene una creo yo, y la esquizofrenia. respuesta Hay una es una sola persona que palabra, tiene es una discapacidad educación y la intelectual. calidad de la La educación que le demos a es nuestros uno de niños. los defectos mayores Los de niños la tienen que crecer en un entorno más fácil en donde lo etiquetar, fundamental no poner sean todos las en el creencias, mismo sino cajón. las Por ideas, eso que el pensamiento, no tenemos la que reflexión, pensar. Cuando uno la empieza a hacer crítica, caso la omiso, posibilidad eso de es disentir pesado. y de que todos puedan criticar y disentir y la posibilidad de buscar consensos con todos a partir de un intercambio de opiniones, de ejemplos que debe ser interminable. Doctor Santa Cruz, denos un ejemplo de cómo sería eso que se transmite, que no sean esas creencias que usted acaba de mencionar. Entonces, a un niño de 6 o 12 años o a un adolescente, ¿qué es lo que podemos transmitirle para entonces ir abandonando paulatinamente esas formas de discriminación? La porción más dañina, más venenosa de esto es que ese niñito le dicen que creer eso le hace parte de una comunidad, le hace parte de una familia, le hace parte de un país. Hay que crecer con la convicción firme de que los peruanos son malos, o de que los colombianos son perversos y ladrones, o de que los panameños son alegres y brincones y vagos. Toda esa cantidad de estupideces que, sin embargo, son amadas porque contribuyen a que yo me defina como miembro de un algo más grande que yo. Y lo único que es más grande que un sujeto es el pensamiento,
lógico, racional, o sea, la búsqueda de la verdad, pero de la verdad en términos científicos. Yo creo que hay que enseñar mucha más física, muchas más matemáticas, mucha más biología, mucha más ciencia. Claro, pero y en lo cotidiano, en lo presente, desde que me levanto con mi hijo, ¿qué es lo deseable ahí de transmitir? Entre otras cosas, pensando en la interacción que favorezca una salud mental. Por eso, tenemos que ser profesores, tenemos que ser docentes de los nuestros, de los niños, de los adultos, de todo el mundo. Uno tendría que ser docente. No hay que enseñar catecismo, no hay que enseñar religión, no hay que enseñar esas pendejadas, hombre. ¿Cómo le van a enseñar a uno que se va al cielo cuando se muere? Bueno, y si o que hablamos, el abuelito se fue al infierno porque no se confesó. Y hay posibilidad de pensar y de contarlo ahora, doctor Santa Cruz, desde su mirada. Si cuidar de alguna manera, cuidar a los niños de alguna manera, a los adolescentes, las relaciones, contribuiría a tener una mirada menos discriminatoria. Sí, claro. Cuéntenos un poquito de eso. Cuidar de otro, cuidar de un niño, que es de lo que estábamos hablando antes. Cuidar de un niño no es solamente alimentarlo, no es solamente impedir que se pierda o que se caiga o que se enferme, ¿sí? Hay que vacunarlo, ¿sí? Sino que hay que protegerlo de algo que es más dañino que todas las otras enfermedades, que es la mentira, la falsedad, que impregna toda nuestra cultura desde el comienzo. No han hecho más que decirnos mentiras, y nada es más terrible que decirle una mentira a un niño, y tanto más si el que se la dice es el padre, o es el profesor, o es el maestro. Y la gran mentira de la discriminación, o sea, que sustenta la discriminación, pero es que ¿cuál es? La discriminación se sostiene en la creencia de que yo y los míos somos mejores que los demás, somos más que los demás. O sea, en términos psicoanalíticos a eso se le llama narcisismo. La convicción de que uno, por ser uno quien es mejor que todos los que no son como yo. Incluso yo soy mejor que los que son como yo, porque yo soy más yo. O sea, eso es también un problema de nuestra cultura actual, la presencia aplastante de lo narcisista. Llegamos así al final de Vida Común, Comunidad de Vida, un espacio sonoro que busca crear encuentros para el diálogo sobre la salud mental y la inclusión social. Muchas gracias, doctor Hernán Santa Cruz Oleas. Muchas gracias, Ana María, y gracias a los que me han escuchado. Y a nuestros oyentes la invitación a continuar para construirnos como una comunidad que acompañe, que cuide y que procure espacios de inclusión, principalmente para quienes enfrentan problemas o trastornos mentales. Hasta pronto. Realización y producción: Cecilia de Santa Cruz, Claudia Irene Giraldo y Ana María Lara. Música: Sergio Páramo. Este programa se realizó en el marco del Programa Ecosistema para el Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, una iniciativa liderada por la Pontificia Universidad Javeriana en alianza con el Hospital Universitario San Ignacio, Jave Salud, la Fundación Saldarriaga Concha y la UNAD, con el financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.